Buenas tardes a todos. El objetivo de este video tutorial es la resolución de un ejercicio práctico del tema líneas de longitud media, que está dentro de la clasificación de longitud de línea, ¿verdad? Que comprende lo que tiene que ver con líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Recordando que en el caso de ser líneas medias, se puede resolver a través del circuito equivalente pi o a través del circuito equivalente t. Bueno, voy a proceder a presentar pantalla para ir al ejercicio. Bueno, este sería el ejercicio de líneas medias, el cual ya está resuelto, pero la idea es ir desglosando por punto, eh, para tener una idea más acabada del desarrollo de este ejercicio. Así como ya lo venimos haciendo en el desarrollo del concepto de líneas medias, ¿no? Primeramente, rememorar lo que les decía con respecto a los circuitos equivalentes. En este caso, el ejercicio, eh, primeramente se calculó el valor de la impedancia y de la admitancia, pero utiliza para su resolución el circuito equivalente pi. Por eso es que se primero rememorar en lo que sería el desglose de nuestro capítulo 4, clasificación de las líneas de transmisión, estudio de las líneas medias. Recordar que las líneas medias tienen una longitud de entre 80 kilómetros y 240 kilómetros. En este caso, la longitud de esta línea de transmisión son 100 millas. Si hacemos la multiplicación de 100 millas por 1,608 kilómetros, esto me da más o menos 161 kilómetros de longitud. Otro punto importante para este ejercicio es que entrega 55 megavolamperes y que la tensión en el extremo receptor es de 135 kilovoltios. Bueno, y a una carga equilibrada que también es importante mencionar. Entonces lo que tenemos es un caso parecido a esto, cuando tenemos la carga que nos dice que tiene una tensión de 135 kilovoltios trifásica, que eso quiere decir que para encontrar la tensión monofásica tenemos que dividir esto por raíz de 3. Tenemos que tener en cuenta que debemos obtener el valor de Z, que sería la sumatoria a través de números complejos de la resistencia y la inductancia, así como la admitancia en paralelo. Tengan en cuenta que en este caso, en el circuito equivalente pi, esta admitancia en paralelo se divide en dos partes al principio y fin de línea, y que por lo general se considera G igual a 0. Entonces, al final la admitancia nos queda directamente en función a la subsetancia. Y la subsetancia, si desglosamos como fórmula, vamos a verlo enseguida, es 2 veces pi, el valor de la frecuencia, por el valor de la capacitancia. Bueno, ahora, con respecto a este punto que entrega 55 megavolt de potencia, se refiere a potencia aparente, que es un punto importante también a analizar. En este caso nos da el dato de potencia aparente, no de potencia activa. Si yo quisiera encontrar el valor de la potencia activa, debo multiplicar este valor por su factor de potencia, que en este caso es 0,8 en atraso, o sea que es 0,8. Si hago la multiplicación de 55 por 0,8, yo en realidad tengo
que la potencia activa entregada por esta línea de transmisión en su terminal receptor, porque estamos hablando del terminal receptor, porque acá dice entrega, ¿verdad? Es igual a 44 megawatts de potencia activa. Bueno, el otro punto, las constantes kilométricas, me da el valor de R, me da 0,1284 ohm por milla. En este caso no me da por kilómetros, pero al darme por milla igual lo que hago es la multiplicación por 100 porque son 100 millas de longitud lo que tiene la línea. Que recordemos que era equivalente a 161 kilómetros más o menos. Me da el valor también de X sub L, o sea que directamente ya me da la, el valor de la impedancia inductiva, podemos decirle, o la reactancia inductiva, mejor dicho. El valor de la reactancia inductiva que también me da en ohm por milla. O sea que a multiplicar por la longitud que está en millas, ya voy a poder calcular el valor de la impedancia. Y por último, me da el valor de la capacitancia. En este caso, el valor de la capacitancia o la capacidad es 1,547 microfarados. Otro punto importante que en este caso micro es un sufijo, ¿sí? Que expresa el valor de 10 elevado a la negativo 6 como potencia. Bueno, acá yo lo que hice es un resumen de qué más o menos lo que pedía el ejercicio. Estaba dividido en varias partes, pero me pedía la corriente en el terminal emisor y ese en módulo y ángulo. La tensión en el terminal emisor también en módulo y ángulo. Y estos valores aproximadamente, o sea, redondeados. El valor de la potencia en el terminal emisor se refiere a potencia activa, porque es PS, recordando de nuevo que este 55 megavolt-ampere es potencia aparente. Y nos pide también la regulación de la línea y el rendimiento de la línea. Y también el factor de potencia en el terminal emisor, que todos tienen fórmulas. Bueno, primeramente entonces lo que hice es el cálculo de la impedancia total ya de la línea y también el cálculo de la admitancia total de la línea. Siempre dependiendo de las formas o los formatos de valores que yo tenga, voy haciendo los cálculos. Si nos fijamos en el formulario que tenemos aquí, el valor de Z nos dice que es la resistencia total de la línea más J veces, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con los números imaginarios, por la reactancia inductiva total de la línea. En este caso, nosotros tenemos como datos la resistencia kilométrica o la resistencia eh, por unidad de longitud, mejor dicho, no es kilométrica, sino en este caso está por unidades de milla, ¿verdad? O sea que la resistencia por unidad de longitud y la inductancia o la reactancia inductiva por unidad de longitud. Entonces, sencillamente lo que hacemos para encontrar este valor de impedancia que estamos buscando es multiplicar por 100 millas. Como esto estaba en ohm por milla y esto está en millas, entonces al final me queda esto en ohm. Esto es el símbolo de ohm. Me parece nomás un poquitito... Eh, le faltó el corchetito aquí. Bueno, entonces lo que yo hago es 0,1284 multiplico por 100 y esto me va a salir 12,84 ohms. Más J y esto 0,7276 o 0,7276 sería el valor de la reactancia inductiva. Por eso también está multiplicado por 100. Me quedaría un paso previo a esto, ¿verdad? Sería 12,84 más 72, más J, 72,76 ohm. Y eso, si yo convierto a coordenadas polares, me quedaría de esta manera. Si redondeamos, sería 74 como radio polar o como radio, y el ángulo prácticamente 80 grados. Y esto está en ohm. Es así como yo hago este primer cálculo de Z o esta Z que está representada aquí. Recuerden que tanto la Z como, o sea, la impedancia como el valor de la admitancia son los primeros a calcular para la resolución del ejercicio. Luego está el valor de la admitancia, recordando que
se hacía la conductancia igual a cero, de hecho que no nos da luego ese dato, pero sí nos da el valor de la subsetancia capacitiva. El desglose de esto sería 2 veces pi por el valor de la frecuencia por el valor de la capacitancia. En este caso, a pesar de no ser una línea de nuestro sistema de transmisión, ¿verdad? El sistema paraguayo, porque el nuestro utiliza una frecuencia de 50. En este caso es una de 60 Hz. Entonces lo que yo hago es 2 veces pi por 60, que serían Hz, multiplicado directamente por la capacitancia. Pero la capacitancia tiene que estar en faradios. Por eso es que yo elijo, o coloco ahí 1,547 por 10 a la menos 6 faradios. Y este valor me sale 1 sobre 1715, si lo hacemos en forma exacta, o el, ta- el pi también eh, introduce un valor muy decimal ahí, sería 2 pi por 60 por 1,547 exponente a la menos 6. Sería, este valor podríamos decirse que es un poco más exacto, me da 5,832 por 10 a la menos 4 Siemens, ¿verdad? Si hacemos 1 sobre 1715, que quise hacer que sea un poco más exacto, 5,83, ¿verdad? Y el ángulo es 90 grados porque tiene que ver con la J. Entonces, nosotros tenemos esto que sí sería 5,832 por 10 a la menos 4 Siemens, ángulo de 90, ¿verdad? Siemens acá, o acá la J. Un punto también que faltó, ¿verdad? Bueno, pero la idea era poner los datos como para poder ir utilizando después. Entonces, utilizando el circuito pi, entonces si nosotros nos vamos a las fórmulas, recuerden que y se hizo este desglose de fórmulas que dio como resultado estas constantes generalizadas, que son las que yo estoy calculando aquí. Hago el cálculo directamente de las constantes generalizadas para después utilizar eh, en el equivalente pi, ¿verdad? Que sería Vs sería A veces Vr más B veces IR, y el valor de IS, hablando de tensión en el terminal receptor y corriente en el terminal, perdón, tensión en el terminal emisor y corriente en el terminal emisor, sería C veces VR más D veces IR, donde VR y IR son la tensión y la corriente, respectivamente, ¿verdad? En la carga. Bueno, entonces, lo que yo sé es que A es igual a D, según lo que está también aquí, que sería 1 más el producto de la impedancia por la admitancia dividido 2. También podría ser la impedancia por la primera parte de la admitancia, ¿verdad? Porque la admitancia era que se dividía entre dos partes, ¿no? Fue, era así para el desglose de fórmula, o mejor dicho, es así para ese desglose de fórmula. Entonces yo acá yo le cargué los datos, 1 más z, que este era prácticamente 74, o sea que este valor de z que ven aquí, lo cargué aquí, este valor de admitancia un poco más, lo más cercano posible al valor exacto, y esto dividido 2 y yo le sumo 1. Acá me tiene que salir más o menos o prácticamente 0,98 como radio polar y 0,22 más o menos como ángulo para los valores de las constantes generalizadas A y B. Bueno, después la constante generalizada B es directamente la impedancia, que es la que nosotros calculamos ya aquí. Lo mismo, se redondea, si se quiere redondear, puede ser 74 como radio polar y 80 grados como ángulo de este número complejo. Y el valor de C, que sí ya es un poco más eh, calculado, podemos decirle, porque tiene una multiplicación ya entre números polares. Primeramente, vuelvo a cargar lo mismo que aquí, el valor de la impedancia, que ven aquí, por el valor de la admitancia, pero esta vez dividido 4, le sumo 1 y eso
vuelvo a multiplicar por el valor de mi impedancia. ¿Cómo es lo que se observa aquí? Impedancia por 1 más el producto de la... perdón, admitancia por 1 más el producto de la impedancia por la admitancia dividido 4, que fue el desglose que se hizo aquí. Y haciendo, realmente estos cálculos se hacen con ayuda de la calculadora científica. Y esto me dio 5,77 prácticamente, si redondeamos, por 10 a la menos 4. Y el ángulo 90,1, 11 en cuanto a valores angulares. Esto es muy cercano a este valor. En el caso de la admitancia que calculamos sería, perdón, 5,832 por 10 a la menos 4. Y esto es 5,769, ¿verdad? O sea que hay 0,04 más o menos entre ellos de diferencia, ¿verdad? Por 10 a la menos 4 otra vez. Y el ángulo es 0,11 grados más, ¿verdad? Pero ese valor, si no se utiliza en forma correcta, también, o por lo menos una buena cantidad de decimales, influye bastante a la hora del cálculo de las tensiones o de la tensión y la corriente en el terminal del emisor. Bueno, entonces así, utilizando primeramente los valores de impedancia y admitancia, calculamos las constantes generalizadas A, B, C y D, que es el equivalente a. Entonces el siguiente paso, perdón, sería multiplicar la constante generalizada A por la tensión monofásica, PR, o la tensión monofásica de la carga, más la constante generalizada B por la corriente en la carga para el cálculo de la tensión en el extremo emisor. Pero primeramente nos pide la corriente en el extremo emisor, que sería IS. Esto es independiente. Se puede calcular uno u otro primeramente una vez que ya tengamos estas constantes generalizadas. Recordando siempre que BR, la tensión en la carga, se usa con su valor monofásico en ambos casos. La IS ya, como es una carga equilibrada en estrella, como lo pueden ver aquí, no sé si dicen estrella, una carga equilibrada, ¿verdad? Para hacer una carga equilibrada, entonces esto me va a salir, el valor de la IS sale ya, o sea que el monofásico es lo mismo que el trifásico, ¿verdad? Por la conexión. Ahora, la tensión en el emisor sí cambia, me sale un valor monofásico. Y dependiendo de lo que me pida, porque puede ser que se use el valor monofásico o el valor trifásico. Y en ese punto hay que tener también en cuenta lo de la regulación. Bueno, entonces, acá primeramente está calculado voy a agrandar un poco más, ahí. Primeramente se calculó el valor de la tensión en el extremo emisor, que sería A veces BR más B veces IR. Entonces, cargamos el valor de A, que era 0,98 y 0,22. 0,98 de radio polar y 0,22 más o menos de ángulo. 0,98, 0,22, ¿cómo está ahí? Los que le decía que la BR hay que cargar monofásica, por eso es 135.000, de 135 kV, utilizado en voltios, dividido raíz de 3 y el ángulo 0. Siempre se toma a la tensión en el extremo receptor como 0, porque a partir de ahí va a tener el desfasaje angular, la tensión en el extremo emisor. Y luego la constante generalizada B, que tenía este valor, 73,88, y ángulo prácticamente 80, 79,99. Y acá vi no lo hice aparte, pero lo hice directamente aquí, el cálculo del valor de la IR, que también se podía realizar aparte, que sería, acá hay otro punto importante que analizar, que al ser por la potencia aparente, la fórmula que tiene es potencia aparente dividido raíz de 3 veces eh, la tensión directamente, ¿verdad? Ya no utilizamos el factor de potencia porque el factor de potencia para el cálculo de la corriente en el terminal carga o de la corriente se utiliza
El factor de potencia se utiliza solamente cuando tenemos o cuando estamos usando la potencia activa. Bueno, si hacemos ese cálculo, el radio, que sería el valor del módulo de la IR, sería 240,56 más o menos. El valor que debería resultarles para la IR, 240,56. Y en forma, el ángulo, como está en atraso 0,8, sería un valor aproximado negativo 37 grados, 36,87. Negativo porque estamos hablando de un factor de potencia en atraso. Bueno, me salió entonces la tensión monofásica que es 90, eh, 90 kilovoltios, podría ser. 90.124,81, que se puede considerar como 90 kilovoltios y el ángulo prácticamente 8. Bueno, y la trifásica sería 156. En este caso, en el caso de este ejercicio, no me pide, o en el caso de que me pida BS, normalmente se considera la monofásica, pero si especifica el valor de la corriente de la tensión trifásica, entonces sí o sí se debe hacer este proceso de multiplicarlo por raíz de 3, que directamente se multiplica el módulo. Por eso me queda 156,1 kilovoltios. Y el ángulo no cambia, queda 8 grados de ángulo. Y es así que encontramos el valor de nuestra BS para este ejercicio, o la tensión en el terminal sur. Ya sea esta o esta, después vamos a utilizar para el cálculo de la regulación de tensión, así como también el valor de 8 grados se utiliza para el cálculo de factor de potencia en el terminal emisor. Bueno, lo mismo, de la misma manera procedemos para el cálculo de la IS, que sería C veces, o la constante generalizada C por la tensión en el extremo carga dividido raíz de 3, como está aquí, por eso es 135.000 sobre raíz de 3 y ángulo 0, más D veces la constante generalizada que es equivalente a la A por la corriente en la carga, que hice de la misma manera, que esto sería 240 punto algo menos y menos 37 aproximadamente. Y este desglose, que es importante utilizar esto, ¿verdad? Porque varía un poquitito, a pesar de que es muy parecido a este, pero varía un poco, entonces va a variar bastante el valor. Y esto me sale 211,64, prácticamente 212 amperes, y el ángulo negativo 26,85, o sea, se puede considerar negativo 27 el valor del ángulo de la corriente en el terminal emisor. Entonces, así yo encuentro tanto tensión como corriente en el terminal emisor, que serían estos dos primeros valores. Recordando que para calcular para el factor de potencia, que es lo que tenemos aquí, este factor de potencia, el coseno de la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Cuando esto hizo un poco más abajo, sería el coseno de este 8 grados y se convierte en más porque es la diferencia, ¿verdad?, entre el ángulo de la tensión en el terminal emisor y la corriente en el terminal emisor. Entonces, como esto es negativo, se multiplican esos signos y por eso me queda este valor positivo, que sería que sumar 8 más 27. Si hacemos así con valores redondeados, sería un ángulo de 35 grados y el coseno de eso me da 0,82 prácticamente. ¿Sí? 0,82, que es el ángulo que se utiliza aquí. Bueno, entonces para el cálculo de la potencia en el terminal source o el terminal emisor, recuerden que es raíz de 3 veces el módulo de BS trifásico, ¿verdad? O pueden utilizar la doble raíz de 3 y el valor de 90 kilovoltios, ¿verdad? Pero igual él sería lo mismo que esto, ¿verdad? Pero esta raíz de 3 es parte de la fórmula. Entonces esto es tensión, el módulo de la tensión, este 156.100,75 en este caso, estoy usando los valores más próximos posibles, y el valor de 211,64 amperes, y multiplicado por este factor de potencia en el terminal
emisor, que sería el coseno de la diferencia de los ángulos entre la tensión y la corriente. Y esto me da 46,9904 megawatts. O sea, 47 megawatts se puede redondear. Entonces, la potencia en el terminal emisor sería 47 megawatts. Recordando que debido a que era 55 megavolt multiplicado por 0,8 serían 44 megawatts, lo que llega a la carga. O sea que de la línea se puede considerar una pérdida de prácticamente 3 megawatts. Si hacemos un porcentaje con respecto a la salida, se puede ver una pérdida de 6 más o menos. Sí, 6%. 6,4% más o menos sería la pérdida, que es lo que hace que la equivalencia del rendimiento, ¿verdad? Recuerden que el valor para calcular el rendimiento, la fórmula para calcular el rendimiento de este, no está aquí, pero creo que está en las otras presentaciones, es potencia activa en la carga dividido la potencia activa en el emisor, PR, que era 44, por eso acá están los 55 megavolt ampere multiplicado por 0,8, que da 44 megawatts dividido 47 megawatts, y esto por 100%, el 47 que acabamos de calcular. Y esto me da un rendimiento de 93,62%. O sea, se puede redondear a 94%. Es importante por eso utilizar una buena cantidad de decimales y solamente redondear el resultado final. O sea que el rendimiento para esta línea es de 94%. Por eso hablábamos de una pérdida de alrededor del 6%, la pérdida en la línea. Bueno, acá también calculé yo el valor de la potencia reactiva para tener en cuenta, que es prácticamente la misma fórmula que la potencia activa, raíz de 3 por el módulo de la tensión trifásica, por el módulo de la corriente, por el factor de potencia en el terminal emisor. La única diferencia es que acá sería el seno de la diferencia angular entre la tensión y la corriente, ¿verdad? Sería seno de 8 más 27, seno de 35, que es 0,57. Entonces, por eso es un poco menor. Serían prácticamente 33 megavolt ampere. 33 al cuadrado más 47 al cuadrado. Y raíz de eso me da alrededor de 57. 57 megavolt ampere. Megavolt, 57 megavolt ampere, sí. Porque esto es megavolt ampere reactivo. Alrededor de 57 megavolt ampere de potencia aparente se produce en el terminal emisor. Bueno, aquí los que les mencionaba con respecto al factor de potencia, que sería 0,82, haciendo esta diferencia angular entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente en el terminal emisor. Y por último, el valor de la regulación, que para el caso de líneas medias era diferente al caso de líneas cortas, porque acá la tensión en la línea en el extremo receptor sin carga, ¿verdad? Porque esto era V vacío menos plena carga. Entonces, esta tensión en vacío, cuando no hay carga, es Vs dividido el módulo de A, ¿verdad? Porque esto tiene que darnos un valor numérico. Acá, falta, tiene que ser es igual. Entonces, esto me da, debemos calcular Vs sobre A o sobre el módulo de A, o el radio polar, podemos decirlo, para calcular el valor de la regulación. Menos VR dividido VR por 100%. Que es más o menos lo que está aquí. Yo utilicé todos los valores en forma trifásica, ¿verdad? 156.100 voltios, que ese era la trifásica aquí, menos, y dividido 0,97. O sea que prácticamente el 98, 0,98, que era el módulo de A.
Y eso le resté con los 135 por 10 al cubo, o 135 kilovoltios, y dividido los 135 kilovoltios, que sería el módulo de VR. También podrían usar acá este valor de 90.000 y algo, 90.125 o 90, podría ser 90 kilovoltios dividido 0,98 menos 135 dividido raíz de 3, y aquí también 135 dividido raíz de 3, si utilizamos todos en valores de kilo. Y esto por 100%. Y esto me dio una regulación de 18,13%. O sea que podemos redondearlo en 18. Muy bien. Entonces, esto sería el desglose de un ejercicio de líneas medias, un desglose práctico, tendríamos estos valores, ¿verdad? Y lo que calculamos fue todo esto. Muy bien. Eh, Éxitos a todos, y vamos a seguir con un siguiente video tutorial de otro ejercicio práctico de clasificación de longitud de líneas.